hay un periodo de gestación a través de un feto, ¿cierto? Va a haber una alteración de muchos sistemas, cardíaco, respiratorio, metabólico, lo que está pasando en esa gestante a medida que va evolucionando esa gestación, ¿listo? Y a medida de ello también van a haber muchos cambios hormonales. ¿Qué pasa con una persona que tiene antecedentes, como por ejemplo, un síndrome metabólico? ¿Cómo es tu nombre? Así me lo voy aprendiendo. Mayra, en estos momentos es una chica que sufre de sobrepeso, es sedentaria, tiene 4 trabajos, ¿listo? Y aparte de ello ya este es el tercer hijo, el cual ella tiene aproximadamente 25 años, 26 años, ¿listo? Estamos hablando de una persona que tiene unos antecedentes y unos factores de riesgo. Aparte la mamá es hipertensa, el abuelo es diabético, ya hay algo que sí o sí, si no le presta atención a eso, ya sea por el embarazo o sin el embarazo, pero si sigue con esas mismas condiciones, la puede llevar a desarrollar una enfermedad crónica como una diabetes, enfermedad cardíaca, una hipertensión, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros? ¿Qué pasa con ella? Tiene ese factor de riesgo y ahora queda embarazada en el tercero o en el primero, como lo quiera. ¿Qué está pasando dentro de ella cuando empieza el desarrollo fetal? Inmediatamente a ella comienza a aumentar el volumen en la sangre, ¿cierto? Y ese volumen en la sangre hace en ella que sus niveles de glucosa comiencen, en vez de aumentar, a disminuir. Estamos hablando de pronto en condiciones normales. ¿Listo? Comiencen a disminuir porque comienza a aumentar el volumen sanguíneo, a disminuir la glucosa por el aumento del volumen sanguíneo. ¿Qué pasa con ella cuando comienza ese desarrollo fetal, ¿cierto? Comienzan a aumentarse hormonas para ella como el cortisol y en la placenta como el lactógeno placentario, los estrógenos, la progesterona, ¿sí? Que llevan a un estado diabetógeno para ella, donde comienza a aumentar esa resistencia, la sensibilidad a la insulina y también el efecto que está produciendo a la glucosa, ¿sí? Que de igual manera puede que pase un embarazo normal, sus niveles de glucosa fueron controlados, pues no desarrolló diabetes. Pero muchas veces no pasa eso. Por eso uno de las pruebas de control en las gestantes es medir los niveles de glucosa en sangre, para evitar que luego desarrolles una diabetes gestacional, afectes al bebé y aparte de todo comiences a desarrollar una diabetes tipo 2, principalmente. Se han hablado de estudios que de pronto puede desarrollar una tipo 1, pero eso no está comprobado porque no hay una mutación específicamente por alguno de los factores que ya conocen en las células beta del páncreas. Entonces, por ahora hablamos es que el desarrollo puede ser diabetes mellitus tipo 2, si no es atendida el control de esos niveles de glucosa en sangre ahí en sus semanas de gestación, segundo trimestre, comenzando el segundo trimestre, 24, 28 semanas. ¿Estamos claros hasta ahí? Eso es lo que está pasando. Entonces miremos acá, ¿qué pasa efectivamente con una diabetes gestacional? Aquí voy. ¿Listo? Y aparte de todo, ella ya viene con un estado inflamatorio por de pronto esa sobrepeso, esa obesidad, que también las citoquinas proinflamatorias, que ya hemos venido hablando de ellas, también sí o sí favorecen el desarrollo de la resistencia a esa insulina. ¿Listo? Y disminución de esa sensibilidad a la glucosa. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Vamos acá. Aquí están los cambios metabólicos que principalmente se ven afectados en el embarazo. Por ejemplo, aumento de la somatotropina coriónica, ¿sí? La prolactina, el cortisol, el glucagón, ¿listo? Los estrógenos, la progesterona, el lactógeno placentario, que me llevan a ese efecto diabetógeno, que hace una disminución a la tolerancia a la glucosa, un aumento de la resistencia a la insulina, disminución de las reservas hepáticas de glucógeno, aumento en la producción de esa glucosa hepática. ¿Listo? Lo que lleva a esa aceleración de ese metabolismo y ese descontrol en manejar esos niveles de glucosa en mi paciente. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa ahí? Aquí está otra imagen que me gustó mucho.
en el comienzo, en el segundo trimestre de esa gestante, por la madre ese aumento del cortisol y aparte a nivel de placentario, todo aumento de esas hormonas que me llevan a mí, finalmente aumento de la glucosa en sangre, aumento el metabolismo de las grasas para obtener energía también, lo que me lleva a favorecer la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa en el niño también? Observamos a un niño con unas consecuencias graves debido también al desarrollo de esa resistencia a la insulina, producto de la madre y niveles altos de glucosa. Niños nacen como qué? ¿Cuál es la característica de un niño que nace con una mamá diabética que no es controlada? Macrosómicos, son pelados grandes, gordos, que usted dice, Dios mío, ¿qué le dio, señora? ¿Qué le dio? No. Tiene un metabolismo donde tiene una resistencia a la insulina, altos consumos de alimentos, actividad de las otras macromoléculas como las proteínas, los ácidos grasos, donde se ven también alterados. Por ende vemos un paciente macrosómico. ¿Qué más le puede pasar a un niño? Con altos niveles de glucosa en sangre. Sufrimiento fetal, macrosomía, muerte intrauterina y también unas malformaciones, ¿cierto? ¿Me decías algo? Hipertensión. Desarrolla también enfermedades crónicas ese niño. Muy bien. Me devuelvo aquí. La parte que les decía que voy con calma en el diagnóstico, porque así voy el ejemplo para ello. En la diabetes gestacional hay unos criterios para clasificar cuando una gestante está diabética, para que ustedes sepan interpretar esos resultados de laboratorio. Está la ADA y también está la OMS. Ustedes deciden cuál utilizar, ya ustedes aquí tomarán la decisión también. Según la ADA, existen 3 grandes grupos de gestantes en los cuales, según el grupo que esté mi gestante, pues puedo mandar el examen. Aquí hablamos con las mujeres de alto riesgo. ¿Quiénes son esas de alto riesgo? Pacientes que tengan antecedentes, que sean aparte obesas, sedentaria, inactividad física, que de pronto salga una glucosuria. ¿Listo? A las mujeres de alto riesgo, según la ADA, lo primero que tú puedes hacer es en las primeras semanas de gestación 20-22 mandarle una prueba de despistaje, que también en algunos le llaman test de Sullivan, pero ojo con qué criterio lo tiene. Una prueba de despistaje. Esa prueba de despistaje me permite a mí mirar los niveles de glucosa en sangre y darle una carga a mi gestante de 50 gramos. ¿Cuánto es que estamos acostumbrados o cuánto fue que les enseñé para el diagnóstico de la diabetes tipo 1, tipo 2? Si le hacemos la curva o algo, ¿de cuánto a los adultos? 75, lo que está estandarizado para la población en general. Y si es un niño, el peso por 1.75 para saber cuánto le doy de carga. Ya le estoy viendo el primer cambio que hay. La gestante, si tú le vas a hacer una prueba de despistaje porque es una mujer de alto riesgo, le vas a mandar una de 50. Obviamente quien manda la carga es ustedes, pero nosotros también les ayudamos, ¿cierto? A veces, ¿cómo así, profesora? Pues a veces llegan como otras cargas y nosotros vemos los factores de riesgo y hacemos la anotación. Pero usted dice, prueba de despistaje, o usted le llaman test de O'Sullivan de 50, porque se van a dar cuenta que también un test de O'Sullivan de 75. Entonces, si usted dice test de O'Sullivan, queda uno perdido. ¿Será que es de 50 o de 75? Mejor llamamos al doctor. Doctor, de 50 de 75. Ay, se me olvidó decirle de 50 porque es una que quiero probar algo acá de una vez. Ah, bueno, listo, sí señor, gracias. O definitivamente, porque cuando me dicen despistaje ya sé que es de 50. ¿Sí ven? Todo es el lenguaje con que usted lo transcriba para nosotros también poderlo interpretar. Muy bien, entonces la prueba de despistaje, test de O'Sullivan de 50, lo ideal es que esté menor a 140. Después de la hora, otro cambio grande aquí. La clase pasada, la profesora y todos nosotros analizábamos que luego de una carga, el análisis se debe hacer muy bien a las 2 horas. Y en la gestante cambia, es a la hora. ¿Por qué? Porque estamos también ante un desarrollo fetal, donde el cambio va a ser apoyado en 2 personas, hay 2 seres. Entonces esa ruta que hace la insulina a la hora, lo medimos en la gestante.
Entonces, si a la hora, después de darle la carga a los 50, está menor a 140, se considera que el test es negativo. Sin embargo, como tiene factores de riesgo, hay que volver a repetir la prueba a la semana. Como si me da mayor a 140, voy a confirmar. Y hago el paso 2. Este es el paso 1 y este es el paso 2. Lo hago con una curva. Pero aquí aumento la dosis. ¿Cuánto le doy? 100. Ya no con 50, sino con 100 la curva, que es el paso número 2. Pues puchica, pero es que le estoy dando 100, le estoy duplicando la carga. Pero yo necesito mirar bien el comportamiento de esa insulina de mi paciente gestante. Y también cambia los valores de referencia. Mírenlos acá, perdone que me devuelva. Aquí. Se considera normal en la curva si maneja estos tipos de valores. Dos cambios alterados en este valor que ya está estandarizado para la ADA, ya se considera que la paciente tiene diabetes gestacional. No me asuste si yo veo eso, lo que está ahí, no, lo que dice 2 horas 165, profesora. Si ya habíamos hablado de que en los adultos con 75 a las 2 horas debería estar casi el valor de referencia, ¿cierto? Y ahí dice 166, prácticamente fuera como un prediabético. Para la gestante no, porque hay en el alón. ¿Cuánto le estoy dando de carga? Le estoy dando 100. Y ella tiene que hacer un metabolismo doble, porque está gestando. Entonces, por eso para ella el valor de referencia cambia según la ADA y pues obviamente tiene la lógica. Ya ellos los tienen estandarizados. Si hay cambio en alguno de esos, en 2 puntos o más, ya se considera que es diabetes gestacional. Sin embargo, vamos a ir analizando nosotros, porque yo tampoco le voy a poner así de mamey. Si la paciente me llega a mí y le hago una prueba, le mando una prueba de despistaje y le da 110 en ayunas y a la hora le dio 200 con 50. ¿Qué pasa ahí? Ya le estoy dando 200 con 50, 200 con 50. Poquita carga y me está dando 200. ¿Qué puedo decir ya yo? ¿Ya la puedo diagnosticar como diabetes gestacional? ¿Están conmigo o no? ¿O me devuelvo? Aquí estoy diciendo que si da mayor a 140, confirmo, porque es lo legal. Tengo que confirmar el diagnóstico y le mando a hacer una curva. Pero si yo ya lo que está en 200, 150, voy a mandarle una curva. Uy, no, pero 150. Obviamente que haya cumplido bien el criterio y que tenga los factores de riesgo y todo ello. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sin embargo, si quieren confirmar, pues confirman. Nadie le está diciendo que no, porque ahí está estandarizado, como dice la ADA, cuál es el paso 1 y el paso 2. ¿Listo? Pero la mayoría de los médicos ya ven una carga con 50 y esa cantidad de glucosa en sangre, pues ya diagnóstico de diabetes mellitus, vamos para el tratamiento y mirar cómo hacemos. ¿Listo? ¿Ok? Me devuelvo porque iba por acá. Sin embargo, ya quedó claro aquí lo que dice la parte de la ADA. Si la prueba de despistaje sale negativa, pues repetimos, ¿sí? Si sale negativo, el que salió menor a 140, hay que repetir a las semanas. ¿Y cuánto cambiamos la carga con? 75. Repetimos, pero le damos 75, ¿ok? Y debería también estar menor a 140, y si ya está mayor a 140, ya es, porque otra vez volvemos a lo mismo, puede ser diabetes gestacional. Pacientes de bajo riesgo, dice que menores de 25 años, un peso normal, grupo étnico de bajo riesgo, sin antecedentes, ¿sí? Listo. Se considera realizar una glicemia en ayunas y una a las 2 horas con una carga de 75. Aquí a las 2 horas con 75 y eso mismo aplica para el riesgo estándar, o sea, para todo el mundo que quede embarazado, pues le puedes aplicar esto. Por lo general, ustedes si quieren un diagnóstico rápido, los que más nos llega a nosotros son las de 75. Ese es el pan de cada día lo que más llega. A veces que nos llega la de los 2 tiempos, despistaje y la curva, también. Pero lo que más recurrente nos llega a nosotros es la rapiditita, la del 75. Y para la OMS no considera necesaria la prueba de despistaje. Para ellos no. Sino hacer un test de Sullivan entre las 24 y las 28 semanas con 75.
eso para la OMS. No clasifica riesgo, no clasifica nada. El diagnóstico es para todo el mundo. ¿Listo? El único que lo hace es la ADA. ¿Claro hasta ahí? Allá mis chicos, ¿todo bien? Vamos. Aquí hacemos el algoritmo, el resumen del ADA, donde dice las que son de alto riesgo, le hacemos un test de O'Sullivan o una prueba de despistaje. Si está menor a 140, igual vamos a repetirla con 75 entre las 28 a las 24 semanas. Si está normal, pues ya. Si está normal, listo. Igual se vuelve y se repite porque tiene factores de riesgo. Vuelve y se repite a las 32 y las 36 semanas. ¿Listo? Si no, le mando, si sale positivo, le mando a hacer la curva con 100 y aquí está el parámetro para poder establecer que mi paciente sea clasificado o no con diabetes gestacional. Lo que les puse ahí, ADA o OMS. Usted ve muchos cuadros donde dicen lo que les decía ahorita. Si está mayor a 140 con una carga de 175, ya es diabetes estacional, porque ya hay muchos criterios, pero lo que estoy enseñando son esos dos, ¿ok? Para que tengamos un concepto unificado. Muy bien. ¿Listo? Bueno. Y hablamos de la hemoglobina glicosilada. Aquí hay un punto de debate que lo podemos establecer a partir de ahorita con el tema de la hemoglobina glicosilada y las gestantes. Muchos médicos utilizan la hemoglobina glicosilada, pero muchos médicos no, y tiene también la lógica. Al principio nosotros no lo teníamos en cuenta, pero después caímos en cuenta que pues sí, a él verá, pero teniendo en cuenta qué está analizando. Y vamos, volvemos y repasamos. La hemoglobina glicosilada la utilizamos ¿para qué? Mirar el control de la glicemia, ¿cierto? O la cantidad de glucosa que tiene el paciente en un periodo de 3 meses, porque la glucosa está glicada ahí en los glóbulos rojos, ¿estamos claros? Y como el periodo de los glóbulos rojos es de 120 días, por eso está ese periodo, ¿sí? Está bien. Sin embargo, ¿de qué depende esa glucosa? De los glóbulos rojos, también, ¿cierto? Ajá, y si la mujer está gestante, ¿cómo tiene los niveles de hemoglobina? Por lo general, una gestante, ¿cómo tiene los niveles de hemoglobina? Se nota que no ha tenido embarazo. ¿Cómo están los niveles de hemoglobina en una gestante cuando se le hace un cuadro hemático? ¿Están? Disminuidos, claro. Ah, y entonces si yo le estoy midiendo la hemoglobina glicosilada, pues el valor de referencia real, o sea, el valor que me dé no va a ser tan real como está, porque obviamente depende de una condición del paciente que tiene prácticamente las mujeres gestantes, obviamente no todas, pero comienzan a desarrollar anemia, pues hemoglobinas de 8, de 9, de 10, de 8 no tanto, de 9, 10, 11, ¿sí? No están tanto en los valores normales. Y si eso depende de la hemoglobina glicosilada, pues no va a dar un falso, puede ser un falso positivo, tiene que saber usarlo e interpretar. Ah, pero es que igual se va a ver alterado si el paciente es diabético. Sí, ahí es donde por eso ellos lo mandan, pero muchos de ellos no lo tienen en cuenta para el control. ¿Por qué no lo tienen en cuenta? Por la afectación de mi paciente. Tengo que ver que mi paciente no sea anémica, porque si no, pues no me va a servir mucho el análisis de la hemoglobina glicosilada. Ustedes lo están interpretando es por el origen. Si la persona es anémica, pues obviamente esas concentraciones de hemoglobina no me las va a dar de manera correcta. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Ah, profe, pero si está normal, claro, ahí donde está el debate. Pues si yo miro mi cuadro hemático de mi paciente y tiene una hemoglobina de 13, pues, y es diabética, porque ya se lo he diagnosticado con una curva, pues le puedo mandar fácilmente una hemoglobina glicosilada para mirar su control aprobado. ¿Sí ven? Esto como usted lo vea y como interprete también todos los estudios de mi paciente. ¿Ok? Muy bien. Está, esto no lo vimos en la clase pasada, que era la hemoglobina, en qué parte está la fracción de la glicación de la glucosa, dónde está anclada, aquí en la hemoglobina A1C. Bueno, y aquí es para que ustedes vean que no es la única prueba de control que existe, pero es la prueba de control estandarizada hoy en día. Últimamente pues también existe otra que es la fructosamina,
pero le falta mucho estandarización. La fructosamina, dice acá, se utiliza con mayor frecuencia que la hemoglobina glicada y puede estar disponible en algunos laboratorios clínicos como alternativa de la hemoglobina glicosilada. Tiene algunos inconvenientes como la falta de estandarización y que solo refleja el estado de la glicemia en 2 o 3 semanas anteriores al momento de la toma de muestra. ¿Se puede tomar? Claro, se la puede tomar como criterio de control en un periodo de 3 a 2 semanas, pero la estandarización no. Por lo general todos mandan en hemoglobina glicosilada, pero para que usted también sea consciente que eso existe. Vamos para las complicaciones de la diabetes. ¿Listo? ¿Nos quedó un poco claro sobre la diabetes gestacional? Bien. Ahora las complicaciones en general de la diabetes mellitus tipo 2. Y sabemos que los órganos más susceptibles depende de ese endotelio, cómo está constituida y la capacidad de los niveles altos de glucosa para generar ese estrés oxidativo. Aumenta esos radicales libres que me dañan el endotelio de ciertos órganos, como por ejemplo ojos, corazón, riñón, que sus endotelios son más sensibles, más delicados, por decirlo así. Una de las complicaciones de la diabetes, hablamos de la cetoacidosis diabética. Cuando un paciente diabético me llega a un estado cetoacidótico, cuando hay ya un desequilibrio en todo, no solamente el metabolismo de los carbohidratos, sino lípidos y proteínas. Obviamente al estar tan altos los niveles de glucosa en sangre, pues están tan altos, hay un estado de hiperosmolaridad, un estado de deshidratación mi paciente porque hay un aumento de glucosa, de sodio, pero a pérdida de agua y aparte de todo necesito energía, trato de buscar de otras fuentes, ¿cierto? Otras fuentes como lípidos y proteínas. Y ahí es donde comienzo a alterar y también comienzan a aparecer la alteración de otras hormonas como el cortisol, la catecolamina y las hormonas de crecimiento. ¿Listo? ¿Qué puede pasar ahí? Puede pasar un fallo en la producción de la insulina eficaz, un aporte inadecuado de la insulina exógena o un aumento en la demanda insulínica por estrés, trauma o por alguna infección que me conlleve a mi paciente que hay un descontrol de esos niveles de glucosa en sangre. Y como consecuencia, aparición de cuerpos cetónicos, ¿cierto? Aumentados, ¿sí? En la orina y como tal la cuantificación de ellos, ácidos grasos libres y los niveles de glucosa. Algunos signos, algunos síntomas generales de un paciente con una cetoacidosis diabética, las mismas triadas que ya conocemos, poliuria, polidipsia, ya hiperventilación, paciente con deshidratación que nos puede llegar hasta un coma, el olor cetónico, ¿cierto? Bueno, tomo aire y nos vamos para la otra. La nefropatía diabética. Nos vamos para el tablero. En la nefropatía diabética, como su propio nombre lo dice, es la afectación en el endotelio de las unidades funcionales. ¿Cómo se llama la unidad funcional de nuestros riñones? Nuestras nefronas, ¿cierto? Voy a hacerles un esquema de la nefrona abierta. Aquí están los capilares, la fibra ferente, la cápsula, túbulo contorneado proximal, arca de Henle, túbulo contorneado distal. Sé que en algunos de los contenidos vamos a hablar del manejo renal, pero aquí es importante que lo toquemos para que ustedes puedan interpretar cuando mi paciente diabético comienza a desarrollar una nefropatía diabética. Entonces, entendiendo la lógica de qué es lo que está pasando en los riñones, por eso nos adelantamos un poquito del manejo renal. ¿Hasta cuánto es el umbral renal de la glucosa en los riñones? Hasta 180. Si yo miro este valor, 180 ya es de un paciente diabético, ¿cierto? Por eso lo ideal es usted controlar sus niveles de glucosa a su paciente. Tratar de tenerlo en 120, 110, 130. Pero si un paciente suyo maneja niveles de glucosa mayor a 180
periodos de tiempo, que no vamos a ver que por hoy, es que hoy lo tuve en 180 y ya tengo daño renal, ¿no? Eso también es crónico, ¿cierto? Va con el tiempo a medida que va afectando el endotelio, los podocitos que hacen parte de los capilares glomerulares, entonces todo eso me lo va afectando, ¿cierto? Todo. Si ese 180 sigue avanzando, afectando, comprometiendo el endotelio renal, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar glucosa en la orina, ¿cierto? A lo que le llamamos glucosuria, ¿cierto? Entonces, miremos cómo es el comportamiento del manejo renal de la glucosa. La glucosa, aquí hay unas partes, ¿cierto? Filtración, reabsorción, secreción, que en este caso no aplica, y excreción. Ahí no aplica la secreción y lo que voy a decir. La filtración, ¿qué es? Filtrar. ¿Qué es filtrar? ¿Qué pasa por ahí? Filtrar, seleccionar, en este caso a nivel renal hablamos de filtración, el paso de la sustancia del túbulo contorneado de la arteria aferente al túbulo contorneado proximal. ¿Sí? ¿Cuáles son las sustancias que pasan a través de la filtración? Que vienen producto del metabolismo de la sustancia. ¿Cuáles son? Díganme algunas. Creatinina, muy bien. ¿De dónde proviene la creatinina? Ajá, muy bien. De la creatina que proviene la masa muscular. Muy bien. Otro elemento que puede ser filtrado. Bueno, albúmina. ¿La albúmina debería pasar por los podocitos, por las festraciones? La respuesta es no. La albúmina, vamos por acá, hace parte de las proteínas, tiene un tamaño grande y una carga negativa, lo que no le permite en condiciones normales pasar. Estamos hablando de lo normal para que puedan entender lo patológico. Otra, pero ya me dijeron por ahí la creatinina, todo se la voy a anotar. Albúmina, creatinina. Otra, dígame otra que evalúe la función renal o que venga producto del metabolismo. Desecho del metabolismo, lo vimos ya. Uria, por ahí está, Uria. Listo, muy bien. Otra. Alguien, por ahí lo escucho chiquitico. Dígalo, dígalo, no le dé pena. También lo hablamos cuando vimos la digestión. Ya, ácido úrico. Ácido úrico, ahí está. Y así mismo electrolito, glucosa, pongámosla acá. Les voy a poner nomás esto, me estoy adelantando la clase renal, pero es para que entiendan la nefropatía diabética. ¿Ok? Todas estas sustancias son filtradas al túbulo contorneado proximal. Entonces comencemos con la glucosa. La glucosa se filtra en un 100%. Ya tenemos glucosa acá. ¿Cuánto se reabsorbe? ¿Qué es reabsorción? Primeramente, mis queridos doctores, ¿qué es reabsorber? No, lo analizaste así, y ahorita te ayudo. Díganme ustedes, porque también me gusta que participen. Reabsorción es el paso de la sustancia de los túbulos otra vez a los capilares, a la sangre, para que el cuerpo lo pueda utilizar. Entonces la glucosa se filtró el 100%. ¿Cuánto se tiene que devolver a sangre? Se lo pongo diferente. ¿Debería haber glucosa en la orina? Entonces, ¿cuánto se reabsorbe? El 100% en condiciones normales. ¿Cuánto se debe de excretar de glucosa? 0%. Porque no debería haber glucosa en la orina, porque debe reabsorberse otra vez. Vamos con el ácido úrico, producto del metabolismo de las purinas. ¿De acuerdo? Purinas. No hay problema. Vamos un poco a poco. ¿Cuánto se filtra del ácido úrico? 100%. El ácido úrico, ¿cuánto se devuelve a sangre? Eso no lo saben, no se preocupen. Del 90 al 98%.
casi todo. ¿Cuánto se elimina entonces? Eso sí me lo pueden decir ustedes. Entre 10 a 2%. Eso es lo que tú eliminas de ácido úrico por la orina. Creatinina. ¿De dónde es que proviene la creatinina? De la masa muscular y metabolismo de la creatina. ¿Cuánto se filtra? 100%. La creatinina, ¿cuánto se devuelve a sangre? 0%. ¿Cuánto se elimina de creatinina? 100%. Por eso es que ustedes mandan la creatinina para evaluar la función renal. Porque la creatinina no se reabsorbe. Tal como se filtra, se elimina. Entonces te va a evaluar el funcionamiento de filtración glomerular. Por eso ustedes siempre mandan creatinina. ¿Y qué otra prueba mandan? Urea. La urea, ¿cuánto se filtra? 100%. ¿Cuánto se devuelve a sangre? Entre el 50 al 60%. ¿Cuánto se elimina? Entre el 40 al 50%. La urea sola no te evalúa la función renal, porque ella es mitad se reabsorbe y mitad se excreta. Y otra cosa que viene del metabolismo de las proteínas. ¿Qué significa eso, doctora? Que si usted ingiere mucha ingesta de proteínas, pues también va a aumentar la excreción, ¿sí o no? Entonces depende mucho del metabolismo del consumo. Entonces no es que sea una prueba efectiva. En cambio la creatinina no. Lo que pasa con la creatinina es que tú tienes que tener en cuenta algo. ¿Que de dónde proviene la creatinina? Masa muscular. Y si llega un señor de 70, 80 años donde su masa muscular está, pues ha perdido masa muscular, ¿cómo va a estar la creatinina? Disminuida. Son cosas que tú tienes que tener en cuenta cuando yo te mando el reporte, nada más. Que no es que esté pasando nada, sino que la masa muscular se perdió porque de ahí viene la creatinina. Ahora vamos por las dos de nosotros. Albúmina. Albuminuria. ¿Debería pasar albúmina por la filtración? No. Ahí donde no. Entonces, ¿cuánto se filtra de albúmina? 0%. Si yo le digo proteína, usted por lo general mandan proteinuria 24 horas. Estoy evaluando todo. Las albúminas y las globulinas. Las globulinas puede que pasen. ¿Por qué pueden pasar? Su tamaño es pequeño y además depende del estado hemodinámico del paciente. Un paciente con fiebre seguro le va a marcar la tira proteínas. Que está en frío y pasa calor, ese cambio hemodinámico también. Que tiene una sepsis también. Y no quiere decir que tenga daño renal, es por el cambio hemodinámico que hace que altere la filtración. Pero quien me evalúa muy bien la función renal es la albúmina, si miro de las albúminas. Si miro de las proteínas, albúmina. No debería pasar por acá, por las fenestraciones, por los poedocitos, por su carga y por su tamaño. Entonces, por ende aquí, 0, y por ende aquí, 0. ¿Cierto? Ahora sí voy para la nefropatía diabética, porque ya lo miramos de la glucosa. ¿Qué pasa con un paciente que me desarrolla a mí una nefropatía diabética? Es porque ya superó el umbral renal y comienza a aparecer glucosa en la orina. Y aparte, ¿cómo yo evalúo cómo está funcionando? Con la albuminuria. Aquí es donde me está diciendo el compromiso como tal de mis riñones en mi paciente. Aparte de la creatinina y ácido úrico lo puedo mandar. Pero usted siempre manda la albúmina, porque es la clave. No depende del metabolismo de nada, no depende si el paciente está delgado, está flaco, si es niño, si es nada. La albúmina es albúmina porque usted sabe que no debería pasar. Y si ya le está marcando, aquí está una tablita, microalbuminuria entre 30 a 300 miligramos sobre decilitro. Ya microalbuminuria o proteinuria mayor a 300 y ya en casos graves que ya esté liberando más de 3.5 gramos en 24 horas. Entonces ya usted ve la complicación de su paciente a nivel renal que está confirmada. Y ahí están las etapas de la nefropatía diabética. Está la etapa 1, en donde me dice que hay una hipertrofia o una hiperfiltración glomerular, ¿listo? Que esa hiperfiltración glomerular y la nefromegalia coexiste, de aquí no veo, no importa, con el inicio pues de la diabetes, porque apenas está
en ese proceso de daño en el endotelio. ¿Qué parece? No se aparecen todavía cambios estructurales, todavía no hay grandes daños a nivel estructural, pero ya se está viendo un poco de alteración en los compuestos nitrogenados. En la etapa 2 dice que ya hay lesiones estructurales, ¿cierto? Donde hay aparición de, dice normalmubinuria, puede ser que esté normal, o un ligero aumento entre 32 y 33, ¿sí? Por lo general. ¿Qué pasa aquí en esta etapa? Es silenciosa, se caracteriza por normalbuminuria, duración, ¿qué dice? Independientemente de la duración de la diabetes, ¿sí? Ya en la etapa 3, ya hablamos de un paciente con una nefropatía diabética incipiente, ya en etapas tempranas, donde ya hay una microalbuminuria persistente, ¿sí? Ya hay lesiones estructurales. Si hablamos de la etapa 4, ya nefropatía diabética, en donde hay una proteinuria persistente, ¿listo? Y en la etapa 5, insuficiencia renal terminal, ya aquí sí no hay nada que hacer. Hay daño completo de la estructura de nuestras riñones, que lo único que de pronto nos puede salvar es un trasplante. Yo tengo una pregunta, es que lo de la creatina, como tú dices, lo de las personas que que se baja por la pérdida de la masa muscular, no sé si es lo mismo, pero yo he visto pues, algunos exámenes que dicen que cuando una persona tiene una creatina de 1.5, ya más de en ese rango alto de 2 a 3, hay un daño renal. Sí, aprobado. Claro, la creatinina tiene unos valores de referencia. En la mujer está de 0,6 a 1,1. Ese es tu rango de referencia, ¿cierto? En los hombres está de 0,7 a 1,3. En los hombres más, obviamente por su contextura muscular, ¿cierto? Si está mayor a esto, ya se está considerando que hay un daño renal. Obviamente 1,2, 1,3 es como los inicios, por decirlo así. Ya 2, 3, 4, ahí te está diciendo algo. Lo que te decía del paciente que tiene pérdida en la masa muscular, la tienes baja, pero ahí tú no lo asocias con daño renal. Tú lo estás asociando es por la condición del paciente. Otra cosa que me hiciste acordar, gracias por acordarme. Un paciente con una distrofia muscular. Ojo, hay que evaluarle porque la distrofia muscular es lo que le está haciendo la alteración. Y me acordaste de otra cosa. Existe otra prueba que no es como la creatinina, pues porque la creatinina obviamente hay dos factores que tengo que tener en cuenta, que no tenga lesiones musculares el paciente para evaluarla como ese aumento a nivel renal, es la cistatina C. O sea, ahorita hoy en día se está utilizando, aunque aquí no está estandarizada, aquí casi no se hace, pero en estudio hemos visto que la cistatina C tiene igual el metabolismo, el manejo renal que la creatinina, pero pues no depende ni de la dieta ni de nada. Entonces evalúa muy bien el daño renal. Pero para ello, volvemos al juego, te guía mucho con la albuminuria, que ya también sí la tenemos estandarizada, que tampoco se negocia que haya albúmina en la orina, eso no se negocia. Proteínas sí pueden haber, pero albúmina como tal sola, no. Albuminuria, no. Ay. ¿Quedó claro el nivel renal? No. ¿Acá o allá? Así en el tablero de Mujer y hombre. ¿Pero valores o...? Valores de referencia. Valores de referencia de la creatinina. Me hizo una pregunta, por eso le contesté con base a eso. Cardiopatía diabética. Entonces ya vemos una cardiopatía diabética, lo mismo. Vuelve y juega el daño que produce el alto grado de esos niveles de glucosa en sangre, generando activación también de citoquinas que nos pueden afectar pues el funcionamiento cardíaco, esas válvulas cardíacas y el endotelio como tal. Dice que la cardiopatía diabética es la responsable del 50% de las muertes que se producen en la población diabética, provocando una mortalidad anual doble que la observada en la población no diabética y una reducción en la expectativa de vida de unos 5 a 10 años. Un incremento del 1% de esa hemoglobina glicosilada, por ejemplo un aumento al 8%, ya el paciente tiene un riesgo de insuficiencia cardíaca, independientemente de la edad, del índice de masa corporal, de la presión arterial o de presencia de enfermedades cardíacas anteriores. Miren lo importante, según los datos, como nos está hablando de la importancia
de nosotros controlar a nuestro paciente diabético y evitar que nos les dé una enfermedad cardíaca, o sea, mantener unos niveles de hemoglobina glicosilada bajos. Es que sí, un paciente diabético usted tiene que mantenerle esos niveles de hemoglobina glicosilada en 6, en 6,2, o la glucosa en 120, que ya sea diabético, claro está, 130, por mucho 140, pero tiene que bajarse, porque vienen las consecuencias. Y esto es todo lo que pasa a nivel del endotelio cardíaco, las enzimas que se activan y la producción de ese estrés oxidativo que me lleva a ese estado inflamatorio y daño en ese endotelio. En la retinopatía diabética lo que observamos es una microangiopatía progresiva, donde hay lesiones y oclusión vascular que producen una hipoxia en la retina en los pacientes diabéticos. Pues yo me hago acá, pero usted no ve por eso. Pero si me hago acá, pues no alcanzo a leer. Y usted pues no le gusta leer. El paciente diabético pues dice que tiene un riesgo, mire, importante esa estadística, 25 veces mayor de padecer de ceguera. ¿Sí? 1 de cada 3 pacientes sufren de retinopatía diabética, y los diabéticos tipo 1 tienen aún más riesgo de desarrollar esa retinopatía diabética proliferativa. Vamos a mirar un poquito la diferencia hechas. El 98% de los individuos tipo 1 y el 78% tipo 2 muestran después de los 15 años del diagnóstico de la enfermedad algún tipo de daño de retinopatía diabética común. Aquí está, hay un acúmulo de esos pericitos, paciente con esos niveles altos de glucosa en sangre, hay un daño en la membrana basal, pérdida de esos pericitos, aumenta la permeabilidad capilar. Y aquí está la diferencia de la retinopatía proliferativa y no proliferativa. Se desarrolla primero y produce una hiperpermeabilidad capilar, microneurismas, hemorragias, y en cambio ya en una proliferativa vemos un paciente que puede haber un desprendimiento de la retina, ¿sí? Se caracteriza por formación de neuvasos anormales, ¿sí? Ocurre sobre la superficie interna, la vítrea de la retina, y puede extenderse a la cavidad vítrea y producir hasta hemorragias. ¿Listo? Algunos síntomas de visión borrosa y demás. ¿Sí? Y el pie diabético, que vemos que una de las causas del pie diabético, uno de los síntomas, vemos un paciente con hormigueo, calambre, por lo mismo que venimos hablando. Hay afectación en esos vasos, ¿listo? Por las pérdidas de esa sensibilidad como tal, y vemos que todo lo que tiene que ver nuestros miembros inferiores esos vasos son muy susceptibles, y esa alta concentración en sangre hace que uno pierda esa vascularidad, ese tono vascular, ese flujo sanguíneo, y a medida que va progresando esa diabetes y esas complicaciones, pues también las lesiones. Asociado a ello, mi paciente, pues obviamente con una lesión, entonces comienza a perder esa sensibilidad, no siente nada, le duele, entonces llegan ahí, no, todo aquí comido, y dicen, ¿usted le duele eso? No, a mí no me duele, y aparte todo infectado por una sepsis, una bacteria, pseudomonas, que son más típicas para esos pacientes diabéticos, complicado el tratamiento. ¿Listo? Y ahí está la clasificación de los grados también. No hay lesiones en el 2, en el 1 ya comienzan esas úlceras superficiales, en el 2 úlceras profundas, en el 3 aún más, y así. ¿Listo? Hasta que ya llega una gangrena y no hay nada que hacer, sino la amputación. Los tratamientos, como le decía al grupo, obviamente yo hablo de hipoglicemia antemoral en mi paciente tipo 2 o en mi mujer ya gestante. Todo depende también del control de la hemoglobina glicosilada y los niveles de glucosa, porque también les puedo suministrar insulina. Y al tipo 1 pues no se negocia con la insulina. Existen muchos fármacos con nombres distintos que pues van desarrollando a medida que van viendo farmacología. ¿Ok? Hasta ahí yo los digo. Y vamos para los casos clínicos. ¿Ok? Vamos con el primero. Tómense su tiempo y me analizan todo. Bueno, primero hagamos este ejercicio que ya lo habíamos hecho, creo, pero quiero que lo volvamos a hacer. Tienen que preguntarme, en caso tal que yo les haga esto, una curva, si es gestante, si no es gestante, porque la interpretación
interpretación, ya lo vieron que es distinta. La carga es distinta y la interpretación de las curvas es distinta. En este caso les estoy diciendo que es un adulto con una carga de 75. Les voy a dar el ejemplo para ver si captaron conmigo a las niñas que están por allá detrás. ¿Cómo es su nombre de su compañera? La que está en el chat. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Erika. Daniela, esta curva para ti, ¿qué representa? Un paciente que te llegó, se hizo una glucosa en ayuno en 115 y luego una carga de 75 y apareció con 185. ¿Cómo lo diagnosticarías? Sí, ¿cómo lo diagnosticaría? ¿Como un paciente qué? Sí, con un paciente con diabetes mellitus. No podemos saber si es tipo 1 o tipo 2 porque nos faltaría más. Ese es un paciente hiperglicemiante. Hasta ahí llegamos. La joven, ¿cómo es su nombre? Mayra, ¿me puedes por favor decir qué resultado interpretarías tú en la 2? Un paciente que te llegó con una glucosa en ayuno en 98 y que terminó en 91. Muy bien. Y por último, me voy con... ¿Cómo se llama? Leide. La última comenzó con 98 y luego la carga a las 2 horas 135. Ok. Ahora sí los dejo con este caso. Me van a analizar todo y todas las posibilidades que puede presentar el paciente. Aquí ya es diferente. Los 5 minutitos nos vamos a la socialización. El que si quiere le toman fotico y lo mandan al grupo para que vean desde su celular, el que no alcance los que están allá atrás. Borrador. Sí. Sí. ¿Dónde está la Tómense su tiempo porque es su clase. Aprovechen su clase. Hay días que nos podemos ir temprano, hay días que no y así. Tómense su tiempo. Para todo hay tiempo. No, pero sí. No, pero sí era más. No, eso es la misma raza. Tiene hiperpotasio, tiene hipopotasio. Poco potasio. No, pues yo sé. Esas son importan. Pero ella me dice que eso es una sola. No, yo dije que una era. Es que esas son las siguientes. Fosfatidilina, sulfatidilina es esta. Y esta es la que yo puse de ras. Pues no importa, es lo mismo. Eso es lo que yo le digo aquí, pues es café. Siempre llega a estar a nadie le importa. Si no agarra cosa contra si la nota que puedo
Comía bien. No me gustó. O sea, es que no es chévere. ¿Sí te parece? ¿Ella monta con el vestido? ¿Quién? No, pero ayer lo montó. Sí, Parcial de orina. Muy bien. Parcial de orina. ¿Es peor? Y parcial de orina. Este se llama parcial de orina. Mírenle los exámenes, los resultados que dieron en el parcial de orina. Fíjense de algo que dio ahí raro. Dígame. Tercer párrafo. Creo que también tiene nefropatía. No me digas. Sí, me fue mejor en este. La asociación. Bueno, no, ¿Qué más ven ahí? Aparte de eso. ¿Qué? No, me quedó mal el caso. Sí, yo está conmigo. Lo de pH. No, porque no es que no lo escribí. Bueno, debería ser la amilasa. Porque es que yo dije, no voy a escribir barras. Ahí porque ahí no sabemos. Pero podría ser propuesta, claro, claro que sí. Ah, no, sí, sí lo escribí. Pero tenemos que hacer amilasa. Yo sí lo escribí. ¿Y eso no vale? Para confirmar daños pancreáticos son amilasa y lipasa. No vale. Miren algo más que está pasando aquí. Ah, bueno, igualmente yo sí puse que era. O sea, yo puse que era por encima. O sea, yo puse que era así. Ah, sí, eso es. Como decía mi prima, yo, pero No, sí, pero Detectar si hay una defección. obvio porque tiene insulina. Para ver cuál es el gen que afectado para que por ahora decir hipopotasemia. Ah, pues hay varios. entonces niñez también puede morir. Pero algo está pasando. Miren la. Me dicen si están listos y hablamos. ¿O no? Aparte, también se le alteró el metabolismo. ¿Te acuerdas? Ah, no, sí. Cuando los niveles no. Por miren la ansiedad. Aquí no lo mira, aquí más giro eso. Sí. No, pero en serio, ¿por qué? Miren algo, miren algo. Hematía es sangre, hematía es rompimiento de membrana. Ah, bueno. Deberían pasar los glóbulos rojos por la orina. No, porque ellos no se filtran por el tamaño también de ellos. La albúmina y los glóbulos rojos no, que no debería haber. Si hay es porque está pasando algo. Son tipsitos para que vayan aprendiendo. En las plaquetas no tanto miramos la irrigación, ¿sí? Sino más que todo desorden de coagulación de sangre o algo así, ¿cierto? Miramos más los leucocitos. ¿Cómo están los leucocitos en sangre? ¿Te los puse ahí? ¿Dónde están? Estoy leyendo. A ver. En la última parte. ¿Profe tiene bacterias también? Hemoglobina, ¿tiene cuánto? 18 años, la hemoglobina de 10. Hombre, baja, aparte tiene anemia. Los leucocitos están normal. Van hasta 10.000, pero dice 10.119. Pero ese lo dice normal. Mire la hemoglobina glicosilada. Alta. Fíjense del parcial de orina. Ya veo que ya se vio dónde es. Eso, sígame trabajando ahí. Antes de pillar la Ahí.
Tampoco. ¿Ya vieron otra cosa? Él me acaba de preguntar, profe, ¿hasta cuánto van los niveles de triglicéridos? Hasta 150. El nivel está súper elevado. Ya sabía. Y también los Para hombre hasta 1.3. yo también quiero comer algo. Yo quiero almorzar algo rico. El boom, la urea de 10 a 50. De 10 a 50. No sé. Vayan preguntándome datico y los voy ayudando. Ay, sí. Ay, sí. Mañana. Los electrolitos. Hemoglobina corpuscular media y volumen corpuscular medio. El tamaño de los glóbulos rojos y el ancho de distribución de los glóbulos rojos en los cuadros hemáticos. Los cuadros hemáticos te salen así: recuento de leucocitos, te sale hematocrito, hemoglobina, el volumen corpuscular medio, el ancho, el volumen y el ancho, que es el HCM, y te mide plaquetas. Entonces, para que tú mires cómo está el funcionamiento celular de mi paciente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso dice que está hemoglobina en 10, aparte tiene anemia, porque es un hombre. Por lo general los valores de la hemoglobina en los hombres de Pero ya lo dije. 3, ¿Cuánto le dije que no? Bueno, perfecto. Ya. el que esté listo puede hablar, puede interrumpir, puede discutir. Profe, encontré esto, entonces por eso se me asocia. Profe, mira aquí que no se me asocia. Es libre usted. Yo solamente los ayudo a cositas y ya. ¿Cómo vas? Miren, los paralímpicos. Vaya, amor. Pero se llama comer algo. Ay, sí. Ya no te digo para feo. No, pues Natalia no me cara fea. La perra ya me ayudó que llegamos hasta las 2 y dije voy a estudiar a las 1. Miren el parcial de orina. No, si vamos a comer arepa o cañera. Cuando llegamos vamos a comer arepa o cañera. ¿O no? ¿En orina o en sangre? ¿En cuál me está preguntando? ¿En esta? ¿Abajo o arriba? ¿Arriba? Hasta 10.000, pero ahí te está diciendo fórmula normal, o sea que ahí está supuestamente normal. Aquí yo me equivoqué en algo, ¿Pero perdón. dónde es esa mierda? ¿Y qué vale? ¿Qué vale? Ah, Sí, amor. pero igual ahí no pasa nada. No vayan a estresarse por eso. Pero es más lógico eso que lo que habían puesto anterior. Pues vale barato. Pero por eso no va a cambiar nada, ¿no? Simplemente que lo lógico es eso, no lo que tenía anterior. También tiene cargador. Pues sí, diabético siempre tiene orina ácida. No alcalinas. En una diabetes, por lo general las orinas son ácidas. En una diabetes mellitus. En una diabetes insípida, por lo general son alcalinas. Profe, pero puede haber, sí puede haber. Profe, Pero ¿las que tienen no es común. Una harina como muy dulce. La orina, Sí. sí, por lo general tiene ese olor cetónico y huelen así como a dulce. La orina. Y se le bueno, es que un poco la parte. La orina del diabetes. Las ganas. Si llega una orina con suria, la orina por lo general huele a ¿Está listo? No hay pH así estandarizado como tal, porque todo depende del grado de consumo de sustancias del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que consumen mucha agua, entonces ven orinas alcalinas,
pH de 6, de 7, y no quiere decir que sea patológico, ¿sí? O ves pacientes que mucho consumo de sustancias ácidas, que a veces o orinan muy concentradas, entonces no ven pH ácidos, o puede ser asociado a patológico. Un paciente diabético, o la orina debería estar más en pH ácidos que alcalinos, pero una diabetes insípida está más asociado a pH alcalinos, porque el daño de ella es en la vasoconstricción. Cositas así, pero que haya algo estandarizado, no, uno habla de valores de pH de 6 a 7, pero no hay algo que tú te digas, este es tu valor de pH, como decir yo tus valores de glucosa es esto. Todo depende si consumes mucha agua o no consumes, si estás tomando algún medicamento, que te lo puedas identificar, que sea proporcional. No debería haber. En la orina no debería marcar absolutamente nada de los parámetros bioquímicos en condiciones normales. Y en el sedimento urinario, poquitas células. Bacterias deberían estar escasas. Pero ahí no está. Bacterias una bacterias una que yo vi bacterias en la orina del paciente, pero vi algo más. Y dice levaduras. Busquen la asociación de la levadura en los pacientes diabéticos. Solamente búsquenlo por internet. ¿Qué significa? Los pacientes diabéticos con infecciones con levadura. O sea, ¿qué se debe? ¿Qué se debe? Eso tiene una lógica, como todo en la vida. No, mentira, todo en la vida. Hematíes son glóbulos rojos. No debería haber. El sedimento urinario es lo que te estaba diciendo, es todo esto. Sedimento urinario es de aquí para acá, que hay levaduras, que hay hematíes, que hay células epiteliales, que hay bacterias en una cruz. Lo ven conmigo en patología, no sé qué. Por ahora nomás aprendan a interpretar. Vamos bien de tiempo. Sacamos a las 6. Ya díganme, ayúdenme un poquito. Entonces, ¿quién quiere empezar? Simplemente vamos haciendo para ver cómo vamos. Allá el joven, si quiere empieza, dice, profe, yo analicé esto. Duro. Y entre ellas, las picotas. Entre ellas, muy bien. ¿A quién más? Bueno, ya al empezar, si quieres empezar tú. Al joven que me preguntó ahorita de la nutrición. ¿Qué ves tú? ¿Qué análisis vas tú? Pues, profe, primero que todo, Déjalo a él y lo ayudas, ¿listo? vemos que es un paciente que ya estaba con piscina, desde la niñez. Algo que no me cuadra es que pues, es un paciente que pues, está tratado por insulina porque tiene una insulina tipo 1, Ajá. pero como vemos la glucemia está entre 180, entonces está muy elevada, entonces también puede tener una resistencia a la insulina. Ya tiene una resistencia. O puede ser, muy bien, o una resistencia a la insulina, o que es tratado pero no se le aplica. Dos cosas, tan válidas las dos, o que desde ya inclusive ya tiene una resistencia a la insulina, pero igual es el único tratamiento que hay, pero, o la más probable también en estos pacientes, es que no se cumpla bien, o si le dicen que se aplique 3 veces al día, por ahí se aplicará una y ya, y él no ve el daño que se está causando, porque no se está midiendo de pronto los niveles de la glucometría, son pacientes que lo que es típico que llega ya. ¿Y cómo te das tu cuenta si está cumpliendo o no con el tratamiento? Porque mide la hemoglobina glicosilada. Te está diciendo que es un paciente diabético no controlado. Partimos de algo que te diste cuenta. Simplemente te dije, paciente de 18 años que ya es tratado con insulina desde la niñez. Tipo 1, tipo 2. Tipo 1. Profe, entonces, ¿cómo diferencio el MODI? No te he dicho, pues las clasificaciones, si hay un gen mutado, no te he escrito nada de eso, simplemente te puse. Si yo te pongo a diferenciar las dos, ahí tú tienes derecho a decirme si es la tipo 1 o la tipo 2. ¿Con cuál te irías? Con la tipo 1, porque es desde la niñez y ya es tratado con insulina. O sea que ya él tuvo que tener un diagnóstico previo. Aquí lo que estamos viendo es cómo está evolucionando él como paciente. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Seguimos, sígame diciendo usted que a mí me gusta.
Pues profe, la creatina la tiene bastante alta Tiene un peso bajo, por ejemplo. también. Ya es que un paciente prácticamente que, sí, Para 18 años también. 18 años. Ahora vamos acá. Una glucosa alta que supera el umbral renal. Ya hablamos de ahí. Ajá. Creatinina de cuánto? De 4. Tiene lógica porque está superando el umbral renal, no es controlado, ya dañó el endotelio renal. Tiene una creatinina de 4, supuestamente el del hombre es de hasta 1,3. La urea es hasta de 10 a 50 y creo que la tiene en cuánto? 114. Bueno, si vemos colesterol está bien, pero tiene también alteración de triglicéridos, tiene hipertrigliceridemia. Tiene lógica porque el paciente también tiene que buscar fuente de energía, va para otro lado, ¿verdad? Aparte es anémico, ñapas, y hemoglobina alterada. Les puse algo, entonces tenemos claro que es un paciente diabético tipo 1 no controlado, punto. Y que tiene anemia y que, ya, y tiene hipertrigliceridemia. Ahora vamos que le hicieron un parcial de orina. ¿Sí? ¿Qué presenta un parcial de orina? Una densidad de 1030 y un pH de 5. Alguien me preguntaba, profe, ¿hay un pH establecido? Todo depende del estado del paciente. En condiciones normales, el pH en la orina puede cambiar mucho. Puede cambiar por el consumo excesivo de agua, pues usted va a alcalinizar, entonces va a haber pH de 7 y no quiere decir que sea patológico, es por usted. O pH ácido donde la orina esté muy concentrada, esté tomando algún medicamento especial que te permite esa acidez. O de verdad los pH pueden estar asociados a patologías. pH ácido por general, diabetes mellitus, ¿cierto? pH alcalinos, por ejemplo, una diabetes insípida, porque la alteración es en la vasopresina, ¿cierto? La que regula el agua. ¿Sí? ¿Sí ven? Cositas así, pero un pH que ya esté estandarizado en un ser humano, que elimine por la orina, obviamente, porque nosotros tenemos nuestro pH sanguíneo, ¿cierto? Ese no va a cambiar porque no nos morimos. En la orina todo depende también de lo que tú consumas para que haga todo ese proceso de filtración, de absorción y excreción. Dice que la glucosa que le marcó 500, esos son 3 cruces, sino que hay doctores que les gusta que le coloquen así, pero la glucosa en la orina 3 cruces, claro, tiene lógica, porque tiene una glucosa en sangre 380 y una glucosa descontrolada en sangre, ahí está. Y como hay una glucosa, también hay elevadoras frecuentes. Ajá, y voy. Hematíes de 50, los hematíes son los glóbulos rojos. ¿Debería haber glóbulos rojos en la orina? No, ya está rompiendo. Ese aumento de ese estrés oxidativo, de ese daño al endotelio, pues está rompiendo los podocitos, está permitiendo que pase glóbulo rojo, sangre. Entonces ya tú ves que sí o sí hay un daño renal. Ya. Porque se puede asociar los cuerpos tónicos en alta cantidad en la producción orina con el catabolismo muscular. Catabolismo muscular, en este caso esos cuerpos cetónicos que están ahí, sí, pero la respuesta para asociarlo al caso es por los altos niveles de glucosa también en sangre. Por lo que veníamos hablando cuando el paciente comienza a presentarse con acidosis diabética. Esa es una de las causas, pero aquí en este caso estamos asociándoles por la presencia de esa diabetes del paciente. Entonces en la orina marca cetonas, ¿cierto? Recuerden que cetonas es lo que nosotros podemos eliminar, pero en la tira no debería marcar. No, en condiciones normales, si tus riñones están funcionando bien, su metabolismo no debería marcar. Te está marcando ¿por qué? Porque estamos hablando de un paciente con altas concentraciones de glucosa en sangre, donde está afectando también las otras rutas metabólicas, ¿cierto? Dilo, entre ellas la de los cuerpos cetónicos. Okay. Por eso. ¿Qué más dice aquí? Hematíes, bueno ya. Aparte de todo se ven levaduras. En la orina no debería haber bacterias, no debería haber. Y hay levaduras. ¿Qué asociamos las levaduras? Hay que encontrar. Cualquier persona que esté aquí podemos infectarnos por bacterias, hongos en la orina. Eso no es normal. Eso puede pasar. ¿Estamos claros? Pero es muy frecuente por las altas concentraciones de glucosa en mis pacientes que haya mucha susceptibilidad a adquirir infecciones de tipo micótica y además el olor de la orina. Como un olor de una orina de un paciente diabético, obviamente no vamos a olerlo tampoco, ¿no, mis hijos? Eso es inevitable. Llega el paciente y da la muestra de orina y se siente el olor acetónico, como a dulce, como algo así. Es diferente. ¿Listo? Dígame, jefe. La levadura puede proliferar fácilmente por la alta presencia
¿sí? Y obviamente les gusta eso para poder nutrirse. Entonces usted es más susceptible a tener una infección ahí por ello. Obviamente puede tener cualquier infección por cualquier una enterobacteria, pero específicamente los diabéticos son muy susceptibles a eso. Esa alta concentración les llama mucho las infecciones bicóticas para ellos tenerlo como... Sí, podría ser. Levaduras frecuentes, dice Matías, de 5 a 7, células epiteliales, son células, ahí están entre los valores normales, y bacterias una cruz. Entonces, en resumen, ¿qué decimos? Un paciente diabético, ¿qué? Tipo 1, no controlado, con hipertrigliceridemia, anémico y con una infección urinaria de tipo micótica. Eso es su paciente. ¿Okay? O sea, y diagnóstico final, patología, complicación de la patología inicial, nefropatía diabética. Eso, a eso voy. Muy bien, gracias. Faltaba el toque final. Complicación de la patología inicial, la nefropatía diabética. Concluimos esto, pero tenemos que sacar el final. Aquí les dejo esta. Dice Andrea, Marta, hay dos. Aquí hay uno y aquí hay otro. Son dos diferentes. Vuelvo y me siento. 5 cigarros Profe, ¿qué pasó con la regalía? Nada. por día. Y está embarazada. Una papelería. Para mala exposición. Doler las primeras. Cualquiera. ¿Qué es eso? ¿Por qué le estás hablando? ¿Ese? Bueno, yo busco a tu madre, señor. Ese proceso. Si sos como sos. Yo como soy bien, no, es que lo enfoque muy bien. No, el pelo se hace. De una de esas. Es para que tú no veas todo eso tan grande. Una o dos. Das de ejemplo. Explica la vía y das el ejemplo. Ejemplo en esta patología y ejemplo en otra. Ya, nada más. Para que no veas. Pero él se quedó. Todavía. Miren, solamente voy a dejar esto porque sé que es grande, pero a los demás Cuando le puse se lo saquen. Ay, pero no completo. mira cómo le necesitamos que en las 2 semanas que haga a nivelarles el Tenemos que nivelar como y mate para no matar por eso tiene una posibilidad. ¿Quién? No, pero son dos. ahí puso los dos. Por eso Julieta de Marta. Ah, no solo dijeron la de Andrea. Pues ponga y Marta Disuria. Disuria. Tengo disuria. Al dólar nominal. Me algo. Sí.
Ya sería la patología que tú le diagnosticaste cuando le dijiste dígale, que tiene mi perra. Disuria es la sintomatología. 5. Ay, tengo disuria. Tiene ardor y me arde el chichi. La presión está alta, un poquito alta. Miren el test de Sullivan. Con 50. Es que hay que decir que con 50. Eso está fácil. Esa no lleva tan fácil de mamecito. Pero Marta tiene 18 semanas. Profe, Dios mío. profe, Dígame. pues viendo el factor de riesgo es porque fuma 5 cigarrillos al día. Sí, tiene un factor de riesgo, más. Lo del diagnóstico del paciente, pues para mí está normal porque si hacemos la parte del peso de insulina en 50 gramos, para que sea está en el rango normal de menos inferior de 140. La prueba de despistaje ahí está negativo. ¿Cuál sería su respuesta entonces? Paciente que tiene un factor de riesgo, ¿cierto? Tiene factor de riesgo, porque igual la edad también. Pero la prueba de despistaje salió negativo. Entonces, prueba de despistaje negativo donde me dicen que todavía no es diabética gestacional. Sin embargo, se recomienda, ahí tienen que dar la recomendación, hacerle la prueba a las que, si está a las que, 24 semanas. a las 24, a las 26 semanas, para repetir el examen. Entre las 2 semanas siguientes para poder confirmar el diagnóstico. Ojo, ahí está negativo por ahora el test de despistaje, el test de Sullivan porque es de 50, pero tiene factores de riesgo, o sea, sí o sí, la respuesta de ustedes negativo, obviamente si les pongo selección múltiple cogen una, pero si está abierto necesito que me analicen. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba nuevamente a las 2 semanas o a las 3 semanas. ¿Sí? O de 50, con 75. La segunda, no es necesario hacerle la curva, porque igual la prueba de despistaje me salió negativo. La curva la manda cuando la prueba de despistaje me sale positiva. Me puedo mandar más bien una con 75, como para regularle que de verdad sí, de verdad no. Estar seguro, porque lo más importante es que estén seguros porque cuando ese paciente le dio diabetes gestacional y usted por una sola prueba no lo diagnosticó, ahí sí la lleva un médico. Porque lo hizo una sola vez. Hay que hacerlo hasta 3 veces si tiene factores de riesgo. Ahora sí nos vamos para para Marta. Marta llega. Está bien. Sí, porque hasta las 2 horas tienen que estar Deja que Sí, obvio, hay que hacer Vemos es que, digamos, el único factor de riesgo es saber por qué tiene una poliuria, una disuria, un cansancio, una debilidad. Hay que como indagar más con un examen. Se podría hacer un examen. Y por lo del resultado de la prueba de la glucosa, de 25 gramos de glucosa, pues esa prueba. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está comiendo? ¿Está entendiendo? O sea, tiene que estar en 100. O sea, El último, ¿qué dice el último? A ver, usted. Camilo, Daniel, Felipe, Santiago, Nicolás. ¿Qué quiere leer? ¿Qué dice Cremarta? Uy, tiene poliuria, disuria y cansancio. Y debilidad. Pero ¿cómo sale en la curva con 75? No le hicieron con 100. ¿Pero qué nos refleja esa curva? Porque está normal. Diabetes estacional no es. Y profe, ahora la poliuria. ¿Y es que acaso la poliuria es solamente de la diabetes mellitus? Gracias. Gracias. ¿Qué puede estar pasando con el paciente? Que por ejemplo, consumo de qué? De pronto mucha agua o bueno, aquí está, la disuria. Ahora hay que mandarles un parcial de orina, porque lo más probable es que tenga una cistitis, no sé, ahí debe tener una infección urinaria, que la puede estar llevando también a una poliuria, consumo de agua. El cansancio, la debilidad. No todo lo que está ahí
tiene que ser esta asociado. Por eso ustedes como médicos ya aprenden un paralelo para describir una patología, pero no quiere decir que solamente esa sintomatología es de esa patología. Eso es todo lo que les quería demostrar ahí. Pero me ibas a decir algo con mucho gusto, si tengo la respuesta. Bueno, en este caso, como él mira eso, él me haría esto. Tengo que aclarar la infección urinaria para mirar qué está pasando. Cansancio y debilidad puede decir que está en gestación. Eso le da flojera a uno, pastor. Sí, bueno, igual miramos más a fondo. Un cuadro hemático. Buena, bien. Le mando un parcial de orina y un cuadro hemático, porque el cansancio puede ser que tenga anemia. ¿Estamos claros? Bien, todo eso lo van indagando ustedes poco a poco, a medida que aprendan. ¿Listo, mis hijos?